¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2025, aquí en Escopeo Digital. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, me da mucho gusto saludarlo en esta época, en esta fresca época decembrina del 2024. Comenzamos. Ya está circulando, ya está vigente. Esta semana dieron a conocer en Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, la convocatoria para todos aquellos que quieran ser candidatos para los 212 ayuntamientos, los 212 cabildos que se van a renovar el año que entra, el 1 de junio, en la elección que cambiará las presidencias municipales, los regidores, los síndicos del estado de Veracruz. Elecciones similares habrá también allá en Durango. Cheque la convocatoria, mire, son 1,000 cargos por lo menos, son 212 alcaldes más sus suplentes, 212 síndicos y cerca de 800 en total los regidores. Así que por lo menos 2,000 personas van a tener que ganar una contienda interna que está marcada con las reglas de la convocatoria que dieron a conocer. Sí aceptan militantes del PT y del Verde, pero tendrán que demostrar su militancia y su trabajo en favor de la Cuarta Transformación. Hay una serie de reglas que se las vamos a dar a conocer muy pronto a detalle aquí en Escopeo Digital. Por lo pronto tome en cuenta pues que ya está la convocatoria, que el registro es en línea. Tendrá que checar esa convocatoria para ver la dirección donde debe usted acudir a través de internet. Y el 6, 7 y 8 de enero son los días tope para el registro. Hasta 4 precandidatos se van a aceptar para cada cargo. Fue en el municipio de Cuichapa el 2 de mayo y en campaña. Fue entonces que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nale, enfatizó sobre el problema que en la entidad significaba el abasto de medicamentos a las clínicas y hospitales del sector salud. El programa se llamaría, dijo ahí, Camionetitas de la Salud. Serían 26 rutas las que se atenderían para distribuir y abastecer todos los medicamentos con el propósito de que todos aquellos enfermos que requieren surtir sus recetas, todos los pacientes, sean atendidos en forma inmediata. Bueno, eso fue en mayo, pero esta semana, la 2 de diciembre, y a menos de un mes de iniciar su gobierno, las primeras 11 camionetas ya están circulando en la entidad. Y durante el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Almacén Estatal de Distribución de la Secretaría de Salud en la Central de Abastos de la capital del estado, la gobernadora sostuvo que el desabasto de medicinas existía antes de la actual Administración de Salud. Esto es, ya hay medicinas y hay suficientes. Eso lo detalló en ese evento el actual secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón. Y por ello el programa de las camionetitas garantizará el abastecimiento de medicina en clínicas y hospitales. Una aseveración valiente que nos causa sorpresa. Sería el primer estado que resuelva el tema de garantizar la atención eficiente, eficaz, pronta, expedita a los pacientes. Pero si el problema era los retos logísticos, si era la logística lo que provocaba el desabasto en agravio de los pacientes de primer nivel de atención, era porque antes la distribución se llevaba a cabo de manera semestral en clínicas y centros de salud cada 6 meses. Esto, reconoció el funcionario, generaba un desabasto estatal de un 68%, principalmente en medicamentos básicos como desinflamatorios, analgésicos y antibióticos. Mientras tanto, en las unidades hospitalarias, antes de Rocío Nale, la distribución mensual alcanzaba apenas el 70% de abasto. Así era hasta hace un mes. Ahora, con las 11 primeras camionetitas de la salud, la distribución será permanente y directa en todas las unidades médicas del estado. Si esto es cierto, vaya, pues entonces no estaba tan difícil el tema, ¿no? Por eso está sorprendiendo por todos lados la manera de actuar de la gobernadora Rocío Nale. Ella advirtió no iba a estar esperando que el gobierno federal le resolviera el problema. Hay que ayudar al gobierno federal, dijo. En aquel mayo de campaña en Cuichapa, dijo que serían 26 las rutas de distribución y abastecimiento y por lo pronto las 11 camionetitas de la salud que ya están trabajando recorren 11 rutas bien trazadas. Las rutas que ya se atienden son Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Cozoamaloapan, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Jalapa, Martínez de la Torre, Poza Rica, Tuxpan y Pánuco. Hace unos días nos llamó la atención y publicamos aquí en Escopeo Digital una nota en la que dábamos cuenta de que la fiscal general del estado, Verónica Hernández Yadanz, se había reunido con la gobernadora Rocío Nale para entregarle su informe de trabajo correspondiente al año 2024. Nos llamó la atención porque en la medida en que la Fiscalía es un ente independiente, autónomo del Poder Ejecutivo, ¿por qué le anda rindiendo cuentas la fiscal a la titular del Poder Ejecutivo? ¿Será para quedar bien? ¿Para tratar de acallar esas voces que la critican, la denostan, que exhiben las fallas de la Fiscalía en prácticamente todas sus responsabilidades?
La Fiscalía, de acuerdo con lo que todos sabemos, debe rendir cuentas al pueblo directamente a través de los representantes populares que están en el Congreso, estés en la Cámara de Diputados, y no a la gobernadora. Los entes autónomos no dependen del Ejecutivo y por eso son autónomos, como lo son, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, que sí entregaron sus respectivos informes de trabajo y lo hicieron como lo marca la Constitución al Poder Legislativo. Apenas el 12 de diciembre, la presidenta de la mesa directiva de la legislatura estatal, la diputada Tania Carola Viveros Cházaro, recibió los informes de labores 2024 de la y el titular de las Comisiones Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, y Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, Silverio Quevedo Elox, quienes así cumplieron en tiempo y forma con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 67 de la Constitución Política Local. En la recepción del informe de la CEAP, la Comisión de Periodistas, estuvo también la secretaria de la Comisión Permanente para la Atención y Protección de Periodistas, la diputada Daniela Flores Barnils. Por parte de la CEAP estuvieron, además del presidente del organismo autónomo, Silverio Quevedo Elox, el secretario ejecutivo Israel Hernández Sosa y la titular de la Contraloría Interna, Ixchel Elizalde Sánchez. En cuanto a la presentación del informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acompañaron a la titular, Namiko Matsumoto Benítez, el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Córdoba, la secretaria ejecutiva, Minerva Regina Pérez, el secretario técnico, Marcos Daniel Vela Sánchez, y la titular de la Unidad de Género, Geraldine Sánchez Morales. Del contenido de los informes les estaremos dando cuenta en el futuro inmediato, una vez que el Pleno de la Legislatura los conozca, los sancione. Y no me refiero a que los castigue, sino que los revise, los analice y dialoguen los diputados con los respectivos titulares, con Namiko Matsumoto, con Silverio Quevedo, en las comparecencias necesarias para resolver dudas, dificultades y preguntas que haya que hacer. Esto será muy pronto. El primer delito de alto impacto durante el actual gobierno de Veracruz, que lleva, mientras le platico, apenas 13 días, fue el asesinato del diputado federal Benito Aguas en el municipio de Zongolica. Una nota de Pablo Ferri en el diario El País da cuenta de todos los datos que se requieran para saber que fue un asesinato artero cometido ante testigos durante una comida y que si bien los asesinos fueron directamente contra el diputado federal verde ecologista y su amigo Agustín, no hay todavía ningún avance formal en cuanto al móvil de este crimen, ni quiénes, por qué y para qué lo llevaran a cabo. De los 76 asesinatos registrados ese día, el pasado 9 de diciembre, este fue el más artero, el de alto impacto, el primero de alto impacto para el gobierno de la morenista Rocío Nale en Veracruz. Tepenacaxtla, en Zongolica, zona cafetera por excelencia, es la comunidad en donde vivía el querido por muchos Benito Aguas. Ahí estaba ese lunes fatídico con sus hermanos en una comida en el centro de la comunidad cuando llegaron en una motocicleta los asesinos. 2 tiros pusieron en riesgo la vida del legislador y su acompañante. A su amigo Agustín Linares, que le había llevado una lápida para la tumba del papá de Benito, que falleció hace unos meses, murió de inmediato. Dice el periodista Pablo Ferri que si Zongolica es un territorio aislado, pobre, encontrar un hospital que pudiera atender las heridas graves como las del diputado se antojaba harto complicado. Conscientes de las dificultades, y sigo leyendo la nota del País, los hermanos subieron a Benito Aguas a Tláhuac a un carro particular e iniciaron el camino de descenso en la sierra, la cabecera municipal. Ahí al menos había un hospital rural. A mitad de camino se encontraron la ambulancia que acudía al llamado e hicieron el cambio. Los hermanos de Benito Aguas llegaron a Zongolica a media tarde, ya con el diputado moribundo. Y enseguida vieron que ahí no podían hacer nada por él porque no hay especialidades, así que lo trasladaron al hospital de Orizaba, más completo. Ahí el diputado llegó ya medio muerto, ya había perdido mucha sangre. Llegó, pero ya no salió. A los 20 minutos falleció, según cuenta la gente que fue testiga de estos hechos. La muerte de este político veracruzano cimbró una vez más los débiles puntales de la seguridad en Veracruz y en México. Y hay rumores de que si no había aceptado ceder parte de su sueldo de diputado a los grupos criminales, de posibles amenazas por esa razón, pero nada en claro, solo comentarios. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, que hasta el momento no ha dado detalles de alguna posible línea de investigación. En el Congreso veracruzano, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista, el diputado Marcelo Ruiz Sánchez, señaló que para el próximo proceso electoral municipal deberían existir las máximas condiciones de seguridad para los candidatos que participen en la región de las altas montañas de Veracruz. Que nuestros candidatos, dijo, tengan todas las condiciones de seguridad. Vamos a pedir y estaremos muy atentos a que haya condiciones de seguridad y de igualdad electoral para que la elección sea pacífica. Marcelo Ruiz dijo también que durante el proceso electoral en el que Benito Aguas fue candidato, sí había solicitado seguridad por las condiciones particulares de aquel momento. Sin embargo, al concluir las elecciones, Benito Aguas jamás expresó haber sido amenazado o tener temor, por lo que dijo desconocer si de manera constante el diputado contaba con seguridad. No tenía ninguna amenaza en su contra, insistió.
Jonathan Puertos Chimalgua, quien era el suplente del diputado federal por Zongolica asesinado, tomó ya protesta como legislador en el Congreso Federal. La jueza veracruzana Nancy Juárez Salas, juez de distrito con sede en Coatzacoalcos, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum que retirara del Diario Oficial de la Federación el decreto relacionado con la reforma judicial. Obtuvo por esta decisión una sanción de 90 días suspendida de su cargo sin goce de sueldo, sanción que le fue impuesta por el Consejo de la Judicatura Federal. Esta sanción, dice la Judicatura, se deriva de un procedimiento disciplinario que comenzó en el año 2022, cuando la jueza Nancy Juárez estaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Cancún, en Quintana Roo, y fue denunciada por presuntos actos de nepotismo, acoso laboral, por mal desempeño de sus funciones. Pero fue hasta que le ordenó a la presidenta de la República hace unos meses que la suspendieron. Por eso Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera entre risas que la sanción no era por esa orden dada a la presidenta, sino por las quejas en su contra en el año 2022. El fallo de la jueza, que ordenaba eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, es absurdo, viola la ley de amparo, excede las facultades de la jueza, dijo en la mañanera Claudia Sheinbaum. Pero la sanción de 90 días sin goce de sueldo no es por eso. Este caso de la jueza inhabilitada y sancionada luego de más de 30 años de servicio, por supuesto que ha creado una gran polémica. Las represalias que ha sufrido, según diversas declaraciones de la juzgadora, incluso motivaron que anunciara que se retiraría del servicio público, pero que ella decide cuándo y de qué manera se irá del Poder Judicial, a pesar de la presión política que existe contra ella. Bueno, pues mientras esto sucede en el caso de la jueza Nancy Juárez Salas, ahora otra jueza federal, en los primeros días de diciembre, en el estado de Jalisco, emitió la primera sentencia de amparo contra la reforma judicial, porque considera que hubo amenazas, coacción y soborno de juzgadores. El amparo indirecto 1338 de este año deja insubsistentes los actos del proceso de reforma constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, lo que implica también dejar sin efectos los actos realizados en vía de consecuencia. Pero bueno, esta será otra historia. Así las cosas. Hablando de estos temas judiciales, esta semana se dio a conocer la sentencia en contra de quien fuera secretario de Finanzas y Planeación durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz. Mientras Duarte de Ochoa continuó en la cárcel acusado de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, hace apenas un mes un juez lo absolvió del delito de desaparición forzada y uno de los que fueron secretarios de Finanzas en su sexenio, Mauricio Audirac Murillo, fue acusado de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal. Fue sentenciado a 11 años y medio de prisión. Durante el 28 de noviembre y el 16 de diciembre del 2014, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ordenó a Audirac Murillo hacer transferencias bancarias a una cuenta del gobierno, pero dejaron pendiente la reintegración de ese dinero al régimen estatal de protección de salud, de donde tomaron la cantidad. El exsecretario de Finanzas fue detenido en Puebla por el delito de coalición, señalado también de ser el autor intelectual de convenios y contratos desde donde el gobernador Duarte de Ochoa habría desviado recursos económicos del gobierno. Audirac Murillo enfrentaba una denuncia penal por el desvío de 2.300 millones de pesos en agravio del servicio público. Fue liberado en 2019, ya siendo gobernador Cuitlagua García, pero lo volvieron a detener 2 años después, ahora por peculado, por desviar 569 millones de pesos. Logró entonces otra vez la libertad bajo fianza y ahora la Fiscalía General del Estado logró que se le dictara una sentencia de 11 años y 6 meses de prisión que pasará en la cárcel. Bueno, pues con esto me despido por ahora. En 3 días más estaremos integrando otro resumen de información importante para usted. Le deseo que empiece las fiestas navideñas, las fiestas decembrinas, en un entorno familiar, en un entorno cómodo, alegre, de mucha armonía. Pásela bien. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.